¿Qué tal, comunidad del último huésped? Me llamo Santiago. Esto ocurrió casi 50 años atrás. En ese entonces tenía alrededor de 25 años. Ya tenía 2 hijos y estaba casado. Recuerdo muy bien que atravesábamos una situación complicada, más que nada porque la cosecha nos estaba yendo mal. En ese tiempo mi padre nos había regalado un pedazo de tierra. Él había recibido varias propiedades de herencia por parte de su madre. El problema era que aunque teníamos terrenos, muchos a nombre de mi papá, no contábamos con recursos para trabajarlos. Eso era muy común en la zona. Había más personas con tierras que permanecían sin tocarse durante años porque no tenían medios para aprovecharlas. Para ese entonces recurríamos a préstamos. Más que nada pedíamos dinero a personas conocidas de la región. Fue así que después de tener a mi tercer hijo, y porque los gastos aumentaron, necesitábamos un ingreso más fuerte. Decidí pedir un préstamo a don Valerio. El vaquero era un hombre conocido en la zona. Había hecho una pequeña fortuna. Aunque la verdad existían muchos rumores sobre él. Algunas personas decían que no creía en Dios, y otras aseguraban que su dinero venía de creencias oscuras. Para mí eso era nuevo. Era la primera vez que escuchaba que alguien no creía en los santos del pueblo, que no le rezaba a Dios ni asistía a las fiestas patronales cuando bajaban al pueblo. Nosotros vivimos en la sierra. Escuchar ese tipo de cosas no era común. Eso fue hace casi 50 años. La gente era más espantada y también más delicada con lo que creía. Aunque resultaba extraño, porque la familia del Señor, sus padres y sus hermanos, conocidos de mi familia, eran muy católicos. Solo ese hombre decidió seguir un camino distinto. Aún así, aunque su forma era rara, daba resultados. Porque además de eso, el vaquero podía ayudar a sus hermanos. Les prestaba dinero o incluso trabajaba sus mismas tierras. Quien sí se negaba profundamente a recibir ayuda de su propio hijo era el padre de ese hombre. Ya era un señor grande, estaba muy en contra de lo que hacía, más que nada de sus creencias. También pasaba algo extraño en la familia de don Valerio. Sus hijos fallecían jóvenes, y con jóvenes me refiero a que no pasaban de los 5 años. Eso ocurrió con los 3 niños que intentaron tener. Mi madre llegó a conocerlos. Decían que eran pequeños, muy lindos y amables. Además eran risueños y también traviesos. Conoció a los primeros 2. Uno falleció a los 3 años y el otro a los 5. Después su esposa quedó embarazada. Ese otro pequeño falleció al año y medio. La gente asociaba eso a un cobro. Decían que era la energía oscura con la que trabajaba ese hombre. Otros mencionaban que tal vez era un castigo por creer en cosas paganas, que por eso sus hijos no podían permanecer con vida. La verdad era triste, porque dejando de lado todo lo que se decía de él, también se comentaba que era muy trabajador, y que a pesar de ser serio, era buena persona. No hablaba mucho, pero era educado. Donde quiera que te miraba te saludaba. Por eso cuando mi madre supo que yo iba a pedir un préstamo a ese hombre, me dijo que mejor intentara seguir trabajando con lo que tenía. Más que nada porque era probable que el vaquero me dijera que no. No tenía fama de ser bondadoso con gente fuera de su familia. Además había personas que ya habían intentado pedirle préstamos. Siempre se negaba. Seguramente conmigo pasaría lo mismo. Aún así, platicando con mi esposa, le dije que podíamos llegar a un acuerdo con el señor. Cabe recalcar que en ese tiempo no sabía mucho de finanzas, tampoco de intereses ni de ese tipo de cosas. Pero una idea tenía. Ya había escuchado un poco cómo funcionaba el dinero prestado. Así que un día decidí visitar la casa de ese hombre para pedírselo. Para mi sorpresa no se negó. Cuando fui a casa de don Valerio, el hombre se portó un poco serio conmigo. La verdad se decía que era complicado lograr hablar con él. A veces te decían que estaba ocupado o incluso que no se encontraba en casa. Yo solamente esperé unos minutos parado en su sala. Su casa era muy bonita. Era algo muy distinto a las casas humildes que nosotros estábamos acostumbrados a ver en el pueblo. Las paredes estaban pintadas. Sobre todo había muchos muebles y todo estaba en orden. Después él llegó. Don Valerio me recibió.
El vaquero vestía de blanco y llevaba un sombrero de palma. Me preguntó en qué podía ayudarme. Yo le planteé la situación. Me presenté. También le di referencias de mi padre porque seguramente lo conocía. Pero el hombre solo me miraba calmado, como esperando que le dijera que había ido. Después de haberle comentado una que otra cosa, le dije que el motivo principal de mi visita era por un préstamo. Le expliqué que en la zona donde yo tenía mi terreno, esa tierra podía ser explotada para vender algún cultivo. Era tierra que jamás había sido trabajada. Solo necesitaba un poco de inversión para poder sacarle provecho. Le dije que el préstamo no tenía que ser solamente en dinero. También podía facilitarme algo de abono o incluso semillas para empezar a cultivar. Don Valerio comenzó a preguntarme algunas cosas del terreno. También quiso saber cuál era mi plan ideal. Me preguntó en cuánto tiempo planeaba recuperar el dinero invertido. Estuvimos hablando durante algunos minutos. Al final me dijo que sí. Me comentó que podía ayudarme con el préstamo. También me pidió que intentara cumplir con el plazo que habíamos acordado. En ese tiempo muchas cosas en esa parte de la sierra y del pueblo no se firmaban. No tenías que plasmar tus palabras en un contrato ni nada por el estilo. Todo era más de palabra. Tú tenías que confiar en lo que la otra persona te decía. Lo que yo no sabía en ese tiempo es que al tener tratos directos con ese hombre, algo oscuro también iba a empezar a pegarle a mi familia. No fue porque yo lo buscara, tampoco porque el vaquero tuviera malas intenciones. A las 2 semanas de haber hablado con don Valerio, él me facilitó el préstamo. Me dio el dinero para que pudiera comenzar a comprar. Además, también me facilitó algunos contactos. Me dijo que podía pedir las semillas con cierta persona. También podía buscar abono para la tierra con alguien más. Mi padre incluso se sorprendió cuando supo que ese hombre había aceptado prestarme. Más que nada por la reputación delicada que tenía el vaquero. También me dijo que intentara ser lo más responsable posible, que le pagara. Incluso mencionó que no quería que yo tuviera problemas con nadie. Yo le respondí que no se preocupara, que todo iba a salir bien. Mi casa quedaba en el mismo terreno que yo iba a trabajar, por lo tanto tenía acceso a todo. La mayor parte del tiempo me la pasaba ocupado con la plantación de semillas, sobre todo también cuidando la tierra. También hacía otras cosas que anteriormente realizaba para ganar dinero. Ayudaba a mi padre a ordeñar, a veces salía a cazar, pero durante ese tiempo me esforzaba más en mi terreno y en mi cultivo. La verdad estaba muy tranquilo. Lo que sí me sorprendió en una ocasión fue que ese hombre viniera a visitarme. Vi que llegó en su caballo, rodeó mi terreno y se acercó por un costado. Me preguntó cómo iba la cosecha. Comenzó a hacerme pláticas sobre algunas cuestiones del rancho. A mí honestamente me sorprendió su visita. Pensé que iba a venir a cobrarme o a decirme algo sobre lo que me había prestado. Pero no fue así, simplemente fue algo de cortesía. En esa ocasión estaba un poco más tranquilo, sobre todo mucho más amable que cuando fui a pedirle el dinero. Y fue así como fui tomando confianza con don Valerio. Poco a poco el hombre me pedía favores que yo podía hacerle en su rancho. Nunca me obligaba, tampoco me sentía presionado para hacerlos. Eran cosas muy simples, siempre me pagaba por eso. Aunque en ocasiones también le trabajaba para ir abonando a lo que le debía. Nos estábamos entendiendo bien, a mí eso me gustaba. Sabía que el vaquero tenía medios para hacer muchas cosas. Además era alguien con quien se podía platicar con facilidad. Aunque en ese entonces yo aún no entraba en detalles sobre lo que él creía. No le hacía preguntas sobre su religión, tampoco sobre lo que veneraba. A mí no me quedaba claro. Lo que sí notaba es que no veía imágenes religiosas en su casa, aunque la verdad solo conocía parte de la cocina y la sala. Jamás había entrado a las habitaciones. Recuerdo que en una ocasión uno de sus trabajadores me comentó algo. Dijo que en una de las habitaciones tenía una imagen muy extraña. Aseguraban que era el mismo demonio. Hablaban de una figura como de 1 metro y algo. Decían que tenía cabeza de cabra o algo parecido. Pero esas cosas a mí no me interesaban. Yo me sentía contento. El hombre me estaba dando su confianza.
Fue algo que yo no busqué, pero parecía que el Señor se sentía cómodo conmigo. Más que nada porque me pedía favores, incluso a veces me pedía opiniones. Al mismo tiempo sí quiero comentar algo. Había cosas extrañas que estaban pasando a mi alrededor. Al principio eran imperceptibles, podían pasar desapercibidas, pero poco a poco fueron tomando más notoriedad. Una de las primeras que recuerdo fue cuando las plantas de mi cosecha comenzaron a crecer. En esa ocasión estaba sembrando lentejas. Lo extraño es que casi todas las plantas estaban bien, pero había algunas que se marchitaban. Eso pasaba de un día para otro. Me ocurrió como en 5 ocasiones distintas, todo dentro de las mismas 2 semanas. Recuerdo que llegaba a revisarlas. Todo parecía estar bien, pero de pronto noté una completamente seca. Me pareció raro. El día anterior estaba en buen estado. Al día siguiente pasó lo mismo con otra planta. Esa estaba en otro costado del cultivo. Y así fue pasando. Cada una parecía en un punto distinto. Lo más extraño es que no afectaba a las lentejas alrededor. Siempre era un caso aislado. Aún así intenté poner abono. Quería evitar que las plantas cercanas se vieran afectadas. Pero durante esa semana me pareció muy raro. No había ningún patrón. Las plantas amanecían completamente secas, como si algo les hubiera consumido la vida. La segunda cosa extraña sí logré notarla más claramente. Por las noches comenzaron a escucharse ruidos extraños alrededor de mi casa, más que nada en la parte donde estaban los cultivos de lenteja. Eso sí me pareció raro. En algunas noches mi perro se mostraba más agitado de lo normal. Se escuchaba como si alguien se moviera rápido. Podría decir que sonaba como un caballo. Las pisadas eran fuertes, pero solo se escuchaba como algo moviéndose en 2 patas. No sabría explicarlo bien. Era como el sonido de un caballo. En una ocasión incluso tuve que salir. Tomé la linterna y fui a revisar. Miré los alrededores. Avancé casi hasta la mitad del cultivo, pero no vi nada. Y eso no fue lo único. También mi esposa lo escuchó. En algunas noches nos quedábamos callados, poníamos atención. Se percibía como algo moviéndose. Imaginábamos por qué partes de la propiedad se desplazaba. Al día siguiente salíamos a buscar huellas o cualquier señal. No había nada, solo las marcas de nuestro perro. Se movía por las noches porque estaba alterado, pero no encontramos rastros de otro animal. Aún así los sonidos eran constantes. Con el pasar de los meses la cosecha salió muy bien. Además mi amistad con don Valerio fue creciendo. Ya incluso a veces me pedía cosas con más confianza en el rancho. En algunas ocasiones también llegué a hacerme cargo de alguno de sus trabajadores. También recuerdo que en una ocasión uno de ellos vino a mi cosecha para empezar a vender la lenteja. Recuerdo que el muchacho tenía alrededor de 20 años en ese entonces. Ya habíamos platicado en una que otra ocasión. Él venía de otra parte del municipio. Me comentó que conoció al vaquero por un conocido que le ofreció el trabajo. Antonio, así se llamaba el muchacho, comenzó a contarme más cosas sobre su patrón. Primero me aclaró que estaba muy agradecido con él. Decía que pagaba mucho mejor que otras personas de la zona. También que era buena gente. Comentaba lo mismo que otros, que era callado y que no compartía mucho de su vida. Aún así era alguien que sí se preocupaba por la gente que trabajaba con él. Pero él decía que en ocasiones se quedaba a dormir ahí. No había un cuarto como tal para los trabajadores. Colgaban algunas hamacas. Estaban cerca del área de los caballos. Era como un establo donde las colocaban. A veces se quedaban a dormir él con otros 2 amigos. Y él decía que en varias ocasiones se escuchaban cosas extrañas en el rancho de don Valerio. También las personas que estaban cerca de él los percibían. Comentaba que fueron varias ocasiones. Pero la primera que sí los puso nerviosos fue cuando los caballos comenzaron a alterarse. Los animales estaban en el cuarto de al lado. Entonces escucharon cómo algo se golpeaba contra la pared. Uno de los compañeros de Antonio se asomó. Vio que el animal estaba nervioso. Se movía de un lado a otro. Eso hizo que los otros caballos también comenzaran a inquietarse. De hecho, se movían como si hubiera algo dentro con ellos.
Como no había mucha luz, no podían distinguir bien. Solo alcanzaban a ver la sombra de los 3 animales alterados. Pero en ese momento el muchacho comentó que pudo ver a una figura con ellos dentro del establo. Decía que parecía una sombra encorvada. Se movía rápido. Solo la vieron por pocos segundos, pero fue algo que los 3 distinguieron entre la oscuridad. Parecía un cuerpo que se movía entre los animales, como si intentara esconderse. Antonio me dijo que en esa ocasión sintió como todo el vello de su cuerpo se le erizó, porque los 3 lo vieron. Después uno de sus compañeros fue por la linterna. Se dio cuenta de que ya no había nada, solo estaban los 3 animales agitados. Pero él aseguraba que había algo más dentro con ellos. No tenía lógica que se pusieran nerviosos de la nada. La segunda cosa extraña ocurrió en otra ocasión. Él decía que sintió que algo lo estaba siguiendo. Comentó que a veces el señor lo mandaba a revisar algunas zonas del rancho. En ocasiones era para hacer limpias con el machete. En otras para buscar leña o animales que se habían perdido. Él decía que era un poco tarde. Recordaba que iba regresando al rancho. En ese momento sintió una pesadez horrible en los hombros. Comentó que fue como si algo cayera sobre él. Era muy incómodo. Incluso el caballo en el que iba montado pareció tensarse. Él lo describía como si de repente todo alrededor quedara en silencio. Decía que sentía claramente que alguien estaba con él. Era la primera vez que percibía algo así, como si algo caminara justo a su lado. Intentó avanzar más rápido en el caballo. Aún así, la presencia era muy incómoda. Comentaba que cuando miraba al frente, porque estaba nervioso, parecía que un bulto negro iba a su lado. Solo podía verlo por el rabillo del ojo. Decía que parecía una persona. Caminaba encorvada y era alta, pero cuando volteaba a ver no había nadie. Por eso él sí creía que aunque no conocía mucho a ese hombre, estaba involucrado con algo oscuro. Además, no era el único al que le pasaban cosas extrañas en la propiedad. Incluso esa vez que estaba trabajando conmigo en ese periodo de la lenteja, me comentó algo más. Decía que de repente había gente que se enfermaba en el rancho, más que nada algunos trabajadores. Llegaban bien, pero de pronto comenzaban a debilitarse. Por las noches a veces les daba fiebre. Incluso comentaban que sentían una pesadez extraña en el cuerpo. También me comentó que uno de los trabajadores se enfermó drásticamente de un día para otro. Llegó una mañana y estaba bien, pero al día siguiente amaneció devolviendo todo lo que había comido. Además de eso temblaba, tenía muchos escalofríos. Se lo tuvieron que llevar al médico, pero el muchacho ya no volvió. Decía que no se sintió cómodo en el rancho. Y honestamente yo miraba a don Valerio. Había momentos en los que tenía pensamientos que me confundían, porque me ayudaba mucho, era muy atento, incluso cuando iba a la casa se quedaba a comer. A mí me daba pena, mi casa era muy humilde en comparación con la de él, pero se portaba bien con mi familia. Aunque sí me daba un poco de miedo lo que me platicó Antonio, también lo que yo había experimentado durante ese tiempo de la cosecha. Aún así, en ese entonces no había nada que fuera tan fuerte como para decir que había algo oscuro detrás de todo lo que estaba pasando. Lo que yo no sabía es que entre más fuerte se hacía el vínculo entre don Valerio y mi familia, las cosas se iban a ir torciendo poco a poco. Y es que empecé a darme cuenta de algo. Don Valerio me decía que había formas más fáciles de salir adelante. Me dijo que él me veía como un hombre que se esforzaba, que daba todo por su familia. En ese tiempo yo trabajaba solamente para mi mujer y para mis hijos. No quería que nada les faltara. Y el hombre se dio cuenta de eso. Me dijo que él trabajaba con energías. Recuerdo que en esa ocasión fue la primera vez que me mencionó algo espiritual. Me dijo que veía que yo le echaba ganas y quería salir adelante, que él también podía ayudarme para que todo fuera más fácil. Me comentó que claramente yo ya estaba viendo frutos de mi trabajo, pero que también podía acelerar el proceso. Podía ver más resultados con el mismo esfuerzo que ya estaba haciendo. Empezó a hablarme de su infancia, de cómo sufrió mucho cuando era pequeño, de cómo se cansó de trabajar y ver que no obtenía los resultados que quería. En esa ocasión me mencionó que tenía como un santo que le hacía milagros,
que era una presencia que lo ayudaba en muchas cosas. También me comentó que sabía que había personas en el pueblo que decían que él creía en cosas demoníacas, pero que eso no era verdad. Me empezó a explicar que no existe algo como el bien y el mal, sino el fin con el que uno utiliza las cosas. Que hay muchas personas y religiones que, a pesar de predicar la unión y la paz, hacen todo lo contrario. Comentó que esa presencia que lo ayudaba era un ser que conoció hace varios años y que desde que entró a su vida le dio muchas cosas buenas. Me dijo que si en algún momento yo estaba interesado en recibir ayuda, podía acercarme a él, que él podía guiarme en ese proceso. Me dijo que no siempre esos seres están dispuestos a ayudar, pero que él notaba que yo tenía buenas intenciones. Yo le agradecí por la confianza, pero en ese momento sí me sentí un poco incómodo. Intenté no hacerlo notar, pero independientemente de todo me sentía extraño. Más que nada porque con todos los rumores de la gente ya me había hecho una idea. La verdad es que estaba intentando ignorar que don Valerio creía en algo oscuro, a pesar de que la plática que tuvo conmigo fue muy relajada y de que lo sentí muy tranquilo. Por alguna razón me sentí inquieto mientras hablábamos. Pero todo cambió en una ocasión. Fue cuando a mi hijo, el mayor, lo mordió una serpiente. Era una serpiente oscura, de las más venenosas. Yo sabía identificarlas porque mi padre me había enseñado. Aunque yo no la vi, mi hijo llegó corriendo a decirme que algo lo había mordido. Él estaba subiéndose a un árbol de guayabas. Quería cortar algo de fruta. De repente sintió el piquete en la mano. Dice que vio cómo el animal bajó rápido del árbol. Después se perdió entre el monte. Yo solo escuché el grito. Me acerqué muy preocupado para ver qué pasaba. No pasó mucho tiempo cuando mi hijo comenzó a tener dificultad para ponerse de pie. Además de eso, ya parecía que su cuerpo se estaba debilitando rápidamente. Lo primero que hice fue subirlo al caballo. Quería llevarlo al rancho de don Valerio. El hombre tenía una camioneta. Pensé que tal vez podía ayudarme. Recuerdo que llevaba el cuerpo de mi hijo con miedo en el caballo. En varias ocasiones casi me caía, pero no me importaba. Cada vez lo sentía con menos fuerza. Pensaba que no lo íbamos a lograr. Recuerdo que se me salían las lágrimas. Creía que aunque llegáramos a tiempo a casa de ese hombre, no habría mucho que pudiéramos hacer. Además podía ver cómo mi pequeño tenía los ojos en blanco. También cómo sacaba un líquido de la boca. Era entre un color gris y oscuro. Cuando llegué al rancho de don Valerio, afortunadamente él estaba ahí. Rápidamente subió al niño a su camioneta. Yo, la verdad, iba llorando y rezando con intensidad. Llevaba a mi pequeño en los brazos. Tenía mucho miedo de perderlo. En ese momento sentía que ya no la iba a contar, pero el vaquero me dijo que guardara silencio. Me pidió que intentara tranquilizarme. Puso su mano en la cabeza de mi hijo. Comenzó a decir una oración muy extraña. No recuerdo exactamente lo que decía. Yo estaba enfocado en cómo mi pequeño reaccionaba. Pero me di cuenta de que hablaba como en un idioma parecido al español, aunque sonaba más extraño. Aún así, yo solo miraba a mi hijo. En ese momento pensaba lo peor. Podía ver cómo mis propias lágrimas caían sobre su rostro. Don Valerio lo tomaba de la cabeza, luego de las mejillas, también del pecho. Hacía presión, seguía rezando. Decía cosas que no lograba entender completamente, hasta que sentí que el cuerpo de mi pequeño se relajó. Fue como si de repente comenzara a recobrar el color de su piel, porque se estaba poniendo muy pálido. Poco a poco su respiración comenzó a tranquilizarse. Sentí que su cuerpo se relajó entre mis brazos, como si se hubiera quedado dormido. En ese momento no dije nada, simplemente lo apreté contra mí. Comencé a besarle la frente. Don Valerio me dijo que tuviera paciencia, que las cosas iban a mejorar. Solo me pidió que no hablara con Dios, ni que le pidiera nada a mis santos. Me aseguró que él se iba a encargar de que todo saliera bien. Yo me quedé muy confundido por su petición, pero al ver que mi pequeño se calmó, tuve que hacerle caso. Cuando llegamos al pueblo, el médico lo atendió. Afortunadamente, el enfermero de turno estaba presente. Pudo ayudarnos. Ya cuando estábamos en la clínica, mi niño parecía mucho más calmado. Solo estaba un poco asustado.
No lograba entender cómo había llegado hasta el pueblo, pero todo lo demás estaba en orden. Yo estaba seguro de que don Valerio tuvo algo que ver con lo que había pasado. Podía ver cómo sus manos se movían por la frente, también por las mejillas y el pecho de mi hijo. Y además estaban esas oraciones, esas palabras que decía y que me parecían extrañas. Así fueron pasando los años. Mis hijos se fueron acostumbrando a la presencia de don Valerio. Además de eso, su esposa también era una mujer muy agradable. Pero la gente de los ranchos de los alrededores comenzó a hablar. Decían que yo también estaba involucrado en cosas oscuras. Eso empezó a generar desconfianza en mi familia. Me hacían varios cuestionamientos al respecto. Querían saber si yo estaba metido en algo malo o si ya no creía en Dios. Siempre intentaba aclararle a mis padres que no tenían de qué preocuparse, pero yo notaba la inquietud en sus ojos. Mi madre incluso siempre nos regalaba cosas relacionadas con la religión. Nos daba oraciones, también imágenes y una que otra figura de algún santo. Pero la verdad es que tanto mi esposa como yo, durante ese tiempo siempre fuimos apegados a Dios. Y el vaquero nunca nos pidió que nos alejáramos de nada. Pero creo que la gente empezó con los chismes porque me comenzó a ir muy bien. Cuando cosechaba algo lo vendía rápido. Además de eso comencé a hacer dinero. Y también empecé a trabajar directamente con don Valerio. No me podía quejar. El hombre me daba muchas facilidades. Yo le estaba muy agradecido. Además, con el tiempo fui ganándome su confianza. Él me decía que se sentía agradecido porque yo no juzgaba su forma de vivir. Durante esos años comencé a conocerlo un poco más. También conocí más su casa. Y la primera vez que vi esa figura que tenía en uno de sus cuartos, sí me dio miedo. Recuerdo que era una figura con una mano levantada. Hacía una señal extraña. Tenía una cabeza de cabra. Los cuernos sobresalían de una manera que llamaba la atención. Además de eso, el cuerpo parecía humano, pero la cabeza era de un animal. Estaba rodeado de figuras geométricas. Eran a base de triángulos. Daban una sensación pesada. Recuerdo que la primera vez que la vi fue sin querer. Había pedido permiso para pasar al baño. La puerta donde estaba esa figura se encontraba abierta. Fue ahí cuando la vi. Estaba iluminada por una veladora roja. Casi todo el cuarto estaba en oscuridad. Mi patrón me dijo que ese ser quería que yo lo viera, porque esa puerta siempre estaba cerrada. Nunca la dejaban abierta por ningún motivo. Por eso fue muy extraño que en esa ocasión yo la encontrara así. Yo hubiera preferido que no me dijera nada, pensar que solo fue coincidencia, que la puerta se había quedado abierta. También me dijo que sabía que yo le tenía miedo a esa figura, que no me sentía cómodo. Me aconsejó que intentara no prestarle atención. Dijo que la incomodidad hacia ese tipo de seres no es buena, porque a ellos no les gusta. Me confesó que prefieren sentir indiferencia, no les agrada sentir incomodidad. Pero yo no entendía por qué esa figura había abierto la puerta para que yo la mirara. En ese entonces no me parecía lógico. En una ocasión, ya platicando bien con ese hombre, me dijo que tal vez esa presencia quería acercarse a mí de alguna manera. Pero también me aclaró que no había presión, que simplemente yo era quien aceptaba o rechazaba ese tipo de energía. No voy a negar que durante ese tiempo comencé a tener algunas pesadillas, más que nada sueños extraños. Eran con sombras y figuras muy raras. En una ocasión yo podía ver dentro de mi casa. Aparecía una mujer llena de vendas. No podía verle la cara. Estaba cubierta completamente por vendas blancas, incluso los ojos. Era muy delgada, y cuando la escuchaba parecía que estaba llorando. Siempre estaba detrás de mí. No me perseguía, pero sí sentía su presencia muy cerca. En ocasiones solo la escuchaba llorar cerca de mi cuello. En otras podía verla frente a mí. Incluso recuerdo que una vez el sueño fue muy fuerte. Me desperté de golpe, pero no pude moverme por unos segundos, y yo creí haber visto a esa mujer parada en una esquina del cuarto. Podía ver a mi esposa cubierta con la sábana, y más allá estaba esa mujer llena de vendas. Aunque claro, en ese momento quise pensar que solo había sido parte del sueño, que no podía haber sido real. Pero la situación cambió cuando don Valerio comenzó a enfermar. Yo lo notaba un poco más lento.
En ese entonces yo ya había cumplido los 30 años. Él estaba rondando casi los 50. La verdad me parecía extraño que un hombre tan joven se estuviera enfermando tan seguido, porque en ese tiempo la gente no enfermaba tan rápido. Incluso recuerdo que las personas fallecían ya muy grandes. Había quienes llegaban incluso a los 100 años. A veces cuando tenía que hacer algunas cosas me pedía a mí que le ayudara, que le resolviera algunos problemas que tenía. Pero él me explicaba que no me preocupara. Decía que solo se sentía cansado. Pero ese cansancio fue avanzando. Llegó al punto en que tuvo que dejar su rancho. Para ese momento me pidió que yo se lo cuidara. Me dijo que como no tenía hijos, a mí me veía como uno. Me confesó que me tenía mucha confianza, también cariño, y que se sentiría tranquilo si yo me quedaba cuidando sus tierras. A pesar de que yo lo apreciaba mucho, le respondí que no creía que fuera buena idea. Sentía que aún tenía muchas cosas que aprender. Además, había gente que trabajaba para él con más experiencia. Aún así me estuvo insistiendo. Incluso me dijo que él se sentiría mejor si yo aceptaba. Me aseguró que había espacio en la casa para que nosotros pudiéramos vivir. También me aclaró que no sería por mucho tiempo, en lo que él se iba a la ciudad para que lo atendieran mejor. Me comentó que había estado hablando con un doctor, que le estaba facilitando algunas cosas y que lo iban a mover a una clínica para que todo saliera bien. Pero nunca me dijo claramente qué era lo que tenía, tampoco de qué lo iban a curar. Solo hablaba de manera general, aunque yo sí notaba a su esposa muy preocupada. Aún así no quise entrar en detalles, pero había algo en lo que pensaba mucho antes de aceptar su propuesta. Era la figura que tenía en la casa. Me incomodaba saber que íbamos a vivir con esa estatua cerca de nosotros. Incluso le pregunté con calma si era posible moverla del lugar, si podía llevarla a otra parte del rancho. A pesar de que el señor no se ofendió, noté que la pregunta lo incomodó un poco. Me dijo que su santo no podía sacarse de la casa, porque se encargaba de cuidar y mantener todo en orden. Me aclaró que no me preocupara, que lo único que tenía que hacer era cambiar el vaso de agua que estaba en esa habitación. Eso se hacía cada tercer día. No había nada más que implicara ese ser para mi familia. También me comentó que lo más recomendable era no rezarle a ningún dios, al menos no dentro de la casa. Me aseguró que no tenía que tener miedo, que él había hablado con esa presencia, que todo estaba bien. Pero la verdad a mí me incomodaba que se refiriera a esa estatua como si fuera una persona, como si tuviera vida. Don Valerio me hizo recordar la vez que a mi hijo lo mordió la serpiente. Me dijo que esa presencia lo había ayudado, que gracias a eso mi hijo pudo llegar a la clínica. No sentí que fuera un reclamo, pero sí lo sentí como una forma de hacerme considerar su petición, como un favor. Aunque honestamente mi esposa y yo estábamos indecisos, sabíamos que no nos iba a faltar nada. Incluso el Señor nos dijo que nos pagaría el tiempo que estuviéramos ahí. De alguna manera yo también me sentía en deuda con don Valerio, por todo lo que había hecho por nosotros. Así que intentaba convencerme. Me decía que solo serían 2 meses, que no pasaría de ahí, y que pronto regresaríamos a nuestra casa. Al final, y después de platicarlo mucho con mi esposa, decidimos movernos al rancho. Pero la verdad es que la idea era que no siempre nos íbamos a quedar a dormir, o al menos no toda la familia, y los niños no pasarían tanto tiempo en la propiedad. Mi padre me dijo que él podía cuidarlos de vez en cuando. En ese entonces ellos no estudiaban, no había escuela cerca. Nos pusimos de acuerdo. Le comenté a don Valerio el plan. Él me dijo que no había problema. Incluso me agradeció. Me dijo que estaba muy feliz de que fuera yo quien cuidara la propiedad. Me aseguró que pronto iba a volver, que las cosas iban a mejorar, que todo iba a ser temporal. Pero desafortunadamente nadie esperaba que don Valerio falleciera. Aunque para eso todavía faltaba vivir ciertas experiencias incómodas y extrañas. Todo eso en el tiempo en que él no estuvo en la casa y yo me quedé cuidándola. La primera cosa que no me gustaba era cambiarle el agua a la estatua, esa que tenía en el cuarto. Era una habitación especialmente dedicada a esa figura. También tenía que cambiarle las veladoras. Recuerdo que era un trabajador del rancho quien las compraba. Las compraba por cajas. Eran de color rojo.
y tenían un olor ligero, como a rosas. Cuando entraba a la habitación intentaba no quedarme mucho tiempo, pero había cosas que llamaban mi atención. Por ejemplo, tenía como un tipo de altar. Ahí solo estaba la estatua. Medía como 1,50 m más o menos. Era casi del tamaño de uno de mis hijos. La figura parecía estar sentada. Tenía las piernas cruzadas. Llevaba como un manto. Le cubría parte del pecho, también las piernas. Lo que más llamaba mi atención era el vaso. Cuando iba a cambiarlo notaba una textura extraña. No sé cómo explicarlo. Parecía como una capa que cubría el vidrio. Pensaba que tal vez era polvo, pero no era así. Se sentía más rugoso. Además, también notaba que el nivel del agua bajaba. A pesar de que yo la cambiaba seguido, el agua no estaba como la dejaba. Estaba casi a la mitad, y eso me hacía sentir incómodo, porque nadie entraba a ese cuarto. La mayor parte del tiempo estaba cerrado. No había manera de que alguien entrara solo para quitarle agua al vaso. Y en algunas ocasiones también notaba que en la parte superior del recipiente había manchas oscuras. Parecía como si alguien hubiera intentado beber, como si hubieran quedado labios marcados, pero eran de un color oscuro, como si fueran hongos. Lo que me encargó don Valerio era que esos vasos tenían que romperse, después echarlos al fuego. En algunas ocasiones cuando lo hacía se escuchaba un sonido extraño, como el zumbido de un mosquito, pero más intenso. Ese sonido aparecía siempre que quemaba los vasos. Lo hacía en el patio trasero, en una especie de hornilla que el mismo don Valerio había construido. Cuando salía de la habitación tenía que darle la espalda a la estatua, y por alguna razón sentía que se movía. No sé cómo explicarlo, pero sentía que cuando me giraba esa cosa movía la mano, como si la bajara lentamente. En una ocasión incluso sentí algo más. La sombra que proyectaba la veladora contra la pared se movió ligeramente. Volteé de inmediato, pero no había nada, todo estaba en su lugar. Era un pensamiento que no podía sacarme. Cada vez que esa figura estaba a mis espaldas, sentía que se movía, aunque no podía verla. O incluso en una ocasión sentí como si alguien diera un respiro rápido. Por eso evitaba que mis hijos se acercaran a esa habitación. Siempre les decía que no podían ir a esa parte de la casa. A veces jugaban en la propiedad. Me daba miedo que se acercaran a ese cuarto. Yo era el único que se encargaba de las veladoras, también del agua. No dejaba que mi esposa hiciera nada de eso. Tal vez alguien podría pensar que se me olvidaba cambiar los vasos, pero no era así. Nunca me pasaba. Y es que me di cuenta de algo. Cuando cambiaba el agua sentía que la energía de la casa se renovaba. Pero conforme pasaban los días, esa energía se volvía más pesada. Era como si algo me indicara que ya era momento de cambiar el vaso. El día en que tenía que entrar a ese cuarto, la casa se sentía distinta, más incómoda. Incluso mi esposa y los trabajadores lo notaban. Era como si esa presencia me avisara que ya tocaba el cambio de agua. Por eso era imposible que se me olvidara hacerlo. Pero lo más incómodo era cuando nosotros nos quedábamos a dormir en la propiedad. Había noches en las que los niños se quedaban con nosotros. Nosotros dormíamos en el cuarto de al lado de ellos. A pesar de que los tres estaban juntos, me sentía incómodo. Aún así me costaba conciliar el sueño. También escuchaba cómo mi esposa se movía mucho en la cama. Era claro que ninguno de los dos estaba cómodo en esa casa. Pero aún así nos repetíamos que iba a ser por una temporada, que todo iba a estar bien. Además era un favor para don Valerio. El primer mes fue pasando relativamente tranquilo, pero la cosa empezó a complicarse cuando comencé a tener la sensación de que alguien me observaba dentro de la casa. Eso pasaba sobre todo cuando yo estaba cerca de alguna puerta o alguna ventana. Sentía como si alguien se estuviera asomando. Aunque no veía nada, tenía la impresión de que siempre había algo. Fue poco después de empezar con esa sensación que la puerta donde estaba esa estatua comenzó a abrirse, así como cuando yo la vi la primera vez. Lo más extraño es que esta vez la veladora siempre estaba apagada. La primera vez fue mi hija, la más pequeña, quien me dijo que estaba abierta. Ella no se había acercado, pero la vio desde el pasillo. Se acercó rápidamente a mí y me avisó. Yo caminé hacia esa dirección.
Cuando me asomé me di cuenta de que la veladora estaba apagada. Lo primero que pensé fue que tal vez había sido el viento, a pesar de que dentro del cuarto no había ventanas abiertas. Aún así volví a encender la veladora, cerré la puerta, pero lo curioso es que no había llave para asegurarla. Don Valerio no la dejó. Intenté empujarla, no se abrió. Pensé que ya había quedado bien, pero todos los días la puerta volvía a abrirse. Nunca escuchábamos cuándo pasaba. Además de eso, por esos días comenzamos a notar un olor extraño dentro de la propiedad, pero solo dentro de la casa. Era un olor como si algo se estuviera quemando, pero al mismo tiempo como echado a perder. Lo único con lo que lo puedo comparar es con el olor que uno siente cuando encuentra un animal sin vida en la carretera. Pero dentro de la casa no había nada. También había ruidos extraños en la noche. A veces, como nuestro cuarto estaba más cerca de la cocina, escuchábamos como si alguien moviera los trastes. Ninguno de los dos se animaba a salir. También estábamos al pendiente de que los niños no salieran, porque sí me daba miedo. En ocasiones incluso recuerdo que escuché como si alguien caminara por el pasillo. Así que salí a asomarme, pero no había nada. Entré al cuarto de los niños. Estaban dormidos. Se oía como algo que arrastraba los pies. Era como si un pie caminara normal y el otro lo arrastrara al avanzar. Sin embargo, y a pesar de que los niños solamente se quedaban 2 o 3 veces por semana en la casa con nosotros, hubo un suceso que hizo que los niños durmieran permanentemente con mi padre. Y es que una tarde, mi hijo, el de en medio, me dijo que había un niño dentro de la casa y que lo llamaba. Él decía que ya lo había visto en varias ocasiones. Decía que cuando lo veía como que intentaba atraerlo con la mano, para que se acercara. Dijo que ese niño intentaba alcanzar su propio codo con la lengua. Incluso imaginarlo a mí me hace sentir incómodo. Decía que el pequeño se asomaba por las puertas. Él lo describía como un pequeño de tez morena y que tenía los ojos verdes, o al menos así lo describió mi niño, porque nunca estaba lo suficientemente cerca para confirmarlo. Él me decía que ese niño se le quedaba viendo mucho, y que entre más lo miraba, sentía que su rostro se deformaba. Me decía que esa criatura se lamía el codo con la lengua, que tenía una lengua rara. Decía que abría mucho la boca, y que se alcanzaba a lamer todo el codo. Después le sonreía, le enseñaba los dientes. Mi hijo me decía que se sentía incómodo, que intentaba desviar la mirada, que trataba de no hacerle caso. Incluso en una ocasión sintió que algo le tocó el hombro, y cuando volteó a ver, estaba en una esquina parado. Así que hablando con mi esposa, decidimos que lo mejor era mover a los niños con mis padres. Era evidente que había algo en la casa, algo que se estaba manifestando de una forma más agresiva. Yo fui a ver cómo estaba don Valerio. Me fui muy temprano en la madrugada al pueblo. Después me moví a la ciudad. Recuerdo que hice tal vez como 6 horas de recorrido. Pensaba en platicarle que quería dejar la casa, o tal vez pedirle que buscara a alguien más. Pero cuando pude hablar con él, la verdad es que se veía muy mal. Lo noté muy débil, parecía muy cansado. Ni siquiera supe cómo decirle que ya no quería ayudarle a cuidar su rancho. Además, su esposa me dijo llorando que sentía que no iba a soportar mucho. Yo sí le comenté en confianza que en la casa estaban pasando cosas extrañas, que la verdad estaba pensando en moverme con mis hijos. Pero ella me pidió de favor que aguantara un poco más. Me dijo que su esposo iba a mejorar, aunque cuando lo decía se le quebraba la voz. Seguía llorando. La verdad a mí me dio mucha tristeza ver a don Valerio tan mal. Además ya no podía hablar bien. Parecía que la lengua le impedía decir las cosas con claridad. Créame que sí fue algo que tuve que guardarme en ese momento. Me dije que iba a aguantar unas semanas más, en lo que el hombre mejoraba. O al menos creer eso me daba esperanza. Pensar que iba a regresar al rancho. Llegué a quedarme a dormir solo en la propiedad. Mi esposa me decía que me acompañaba, pero también sentía que se ponía incómoda. Así que en ocasiones yo le decía que no pasaba nada, que yo podía quedarme tranquilo. Aunque la verdad es que cuando me quedaba solito era cuando todo se ponía más incómodo. Y con esto me refiero a que se escuchaban muchos ruidos.
Recuerdo que la habitación donde dormía sí tenía llave, así que la cerraba por las noches. Pero aún así escuchaba claramente ruidos en casi todas las habitaciones. Eran demasiados, durante toda la noche. Era como si alguien estuviera buscando algo dentro de la casa. A veces se escuchaba como si alguien estuviera moviendo los cubiertos en la cocina, pero lo hacían con fuerza. Incluso cuando cerraban los cajones los azotaban. También la puerta del baño, que no estaba lejos del cuarto donde me quedaba, se escuchaba cómo se abría. En una ocasión incluso percibí ruidos en el techo, pero no por fuera. Se escuchaba como si alguien estuviera rasgando la parte de arriba, como si estuviera colgado o algo así. Recuerdo que esa noche el sonido se movía por toda la parte superior del pasillo. Era como algo rascando y al mismo tiempo arrastrándose sobre el techo. Lo que yo me imaginaba en ese momento era como alguien gateando arriba. Ni siquiera sé cómo eso era posible, pero por el sonido era lo único que podía pensar. Las cosas estaban poniéndose muy extrañas en la propiedad. A mí me daba miedo estar en el rancho, y parecía que también a los trabajadores. Incluso uno de ellos me confesó algo. Me dijo que lo mejor era que don Valerio regresara, porque parecía que él era el único que podía tener control sobre todo lo que estaba pasando. Algunos peones me decían que se sentían observados. Otros también comentaban que los animales se agitaban con mucha más facilidad. Y créame que si alguien de las personas que me está escuchando hubiera tenido la oportunidad de estar en ese rancho, me habría dicho lo mismo. La vibra en ese lugar, con cada día que pasaba, se sentía cada vez más extraña. Yo llegué al grado de ya no dormir diario en ese lugar. Solo lo hacía cada tercer día. Pero casi una semana antes de que don Valerio falleciera, la estatua se movió del lugar. Y con eso me refiero a que simplemente desapareció. Recuerdo que en esa ocasión solo llegué a la casa a dormir. Había arreglado unas cosas en la mañana en el rancho. Después pasé la tarde con mi familia en casa de mis padres. Llegué y recuerdo que eran alrededor de las 8 de la noche. Entré a la casa, caminé en dirección al baño. Para eso tenía que pasar frente al cuarto donde estaba la estatua. No me sorprendió que la puerta estuviera abierta, pero lo que casi hizo que me fuera para atrás fue que la estatua no estaba. Solo estaba la veladora encendida, pero la figura había desaparecido por completo. Sentí que el alma se me salía del cuerpo en ese momento. Fue como si de repente un peso enorme cayera sobre mí. Ni siquiera mis piernas respondían. Y de un momento a otro escuché algo, como si algo se moviera al fondo de otra habitación. Giré el rostro. Me quedé observando por unos segundos. Sentí un dolor horrible en el cuello, pero eso no me impidió reaccionar. Lo primero que hice fue salir del rancho. No pensaba quedarme ahí ni una noche más. No era lógico que hubiera desaparecido de la nada. La veladora seguía ahí. No parecía que alguien la hubiera sacado. Además, yo era la única persona que tenía las llaves de la casa. Nadie pudo haber entrado solo para sacar esa figura. Después nos enteramos de que don Valerio falleció. Eso fue prácticamente a los 4 días de que yo vi que la figura había desaparecido, aunque al día siguiente regresé y la estatua estaba en el mismo lugar de siempre. Pero yo sé lo que vi, y fue por eso que ya no regresé a dormir en esa casa. Aunque la verdad es que la noticia de que don Valerio había fallecido sí me pegó mucho. Recuerdo que me dolió. Le tenía mucho cariño a ese hombre. Sentía que su partida tuvo que ver con lo que pasaba en el rancho, porque después de que falleció, todo comenzó a calmarse. Cuando trajeron su cuerpo lo despidieron, ahí mismo en su casa. La esposa de don Valerio me pidió que me hiciera cargo de algunas cosas, pero la verdad es que ya no se sentía tan pesado como antes. La vibra era mucho más ligera. Y algo que sí me dio escalofríos fue lo que hicieron, cuando quemaron la estatua, y las cenizas las pusieron encima del cuerpo de don Valerio. Eso lo hicieron porque él lo pidió. Pero a mí me daba miedo pensar que una persona tan buena fuera acompañada, incluso después de la vida, por una presencia tan incómoda. Aún así intentaba no juzgar lo que él creyó en vida. Han pasado muchos años. Incluso mis hijos ya me dieron nietos. Y la verdad es que el rancho sigue trabajando. Yo estuve algunos años más ayudando a la esposa de ese hombre.
más que nada porque sentía las energías del lugar mucho más tranquilas. Pero también era cierto algo: el rancho ya no producía como antes, ya no se necesitaba tanta gente. Así que poco a poco fueron quedando menos personas trabajando, hasta que al final la señora decidió venderlo. Se lo vendieron a un hombre, lo compró a un precio mucho más bajo del que lo ofrecían, pero aún así terminó siendo una cantidad muy buena. A mí, la esposa de don Valerio, me dio una parte, como un regalo por haber estado con ella durante varios años. Y la verdad es que hoy en día ni siquiera sé si rezar por don Valerio, porque no sé exactamente en qué creía, pero aún así lo hago. Le pido a Dios que al menos esté descansando en paz. Y algo que agradezco es que nada de eso oscuro se haya quedado conmigo, porque créame que hay algo que aún tengo muy presente: el momento en que la estatua se movió, cuando pasé por la puerta y no había nada. Les juro que es una sensación que incluso hoy en día me sigue dando miedo. Hay cosas allá afuera que no conocemos, cosas que realmente nos pueden hacer vivir experiencias muy traumantes. Hola mi querida comunidad, espero que estén muy bien y que hayan disfrutado de sus vacaciones. Yo me quedé en casa, pero me permití relajarme un poco. Me la pasaba en cafecitos viendo personas. Siempre me ha gustado hacer eso. Espero que hayan aprovechado para salir de la rutina y estar en paz. Ya casi somos 200,000 seguidores. Si les gustó el contenido, no duden en suscribirse. Me encantaría poder celebrar esta meta con ustedes. Recuerden que tenemos una cita en la próxima experiencia paranormal. Que la vida me los bendiga, mis queridos huéspedes. Son la mejor comunidad que uno puede tener. Aquí siempre serán bienvenidos. Nos vemos hasta la próxima. El último huésped.